El dinero no es tuyo, es de la familia. Y es tu deber moral, como hermano mayor, darle a tu hermana la boda de sus sueños. Así que, si no transfieres los $85,000 para este viernes, puedes olvidarte de que tienes padres. Estarás muerto para nosotros. Esas fueron las palabras exactas que mi madre escupió al otro lado de la mesa, mientras cortaba su filete miñón de $100, un filete que, por supuesto, ella esperaba que yo pagara. No hubo vacilación en su voz, no hubo culpa, solo la fría y calculada certeza de que yo, el hijo problemático, el eterno saco de boxeo de la familia, simplemente agacharía la cabeza, abriría mi cuenta bancaria y financiaría el capricho más reciente de su preciada hija de oro. Antes de que te cuente cómo esta extorsión descarada se convirtió en el peor error de sus vidas, haz una pausa. Si alguna vez te has sentido como el cajero automático emocional o financiero de una familia tóxica, si alguna vez has tenido que sacrificar tu paz por personas que no moverían un solo dedo por ti, dale like a este video, suscríbete al canal y acompáñame. Porque lo que viene a continuación es la prueba definitiva de que el karma, cuando se le ayuda un poco con un buen abogado, es absolutamente implacable. Para que entiendas la magnitud de lo que estaba sucediendo en ese restaurante de lujo, necesitas conocer el infierno silencioso que fue mi vida hasta ese momento. Mi nombre es Mateo, tengo 32 años y soy el orgulloso propietario de una firma de ciberseguridad que construí desde cero. Y cuando digo desde cero, me refiero a noches durmiendo en el piso de un apartamento sin calefacción, comiendo arroz blanco durante semanas y trabajando en 3 empleos diferentes solo para pagar mi matrícula universitaria. Mis padres, Elena y Roberto, nunca me dieron un centavo. Su filosofía de crianza para mí se resumía en una frase que repetían como un mantra. El trabajo duro forja el carácter, Mateo. Tienes que aprender a valerte por ti mismo. Y así lo hice. A los 18 años me empacaron las maletas y me mostraron la puerta de salida, bajo la excusa de que ya era un adulto y el nido debía vaciarse. Pero, curiosamente, esa filosofía espartana no se aplicaba a mi hermana menor, Isabela. Isabela tiene 28 años y jamás ha trabajado un día completo en toda su vida. En el diccionario, junto a la palabra privilegio, debería estar su foto, probablemente tomada en uno de sus múltiples retiros espirituales en Bali, financiados por mis padres. Para Isabela, la vida siempre fue una alfombra roja. Mientras yo trabajaba turnos dobles lavando platos para poder comprar libros usados de programación, a ella le regalaron un BMW último modelo por graduarse de la preparatoria con calificaciones mediocres. Cuando yo me gradué de la universidad con honores, mis padres no asistieron a la ceremonia porque Isabela tenía un dolor de cabeza por estrés y necesitaba que ambos se quedaran en casa a cuidarla. Todo en nuestra casa orbitaba alrededor de sus necesidades, sus rabietas y sus deseos. Yo solo era un actor secundario, tolerado únicamente cuando era útil. Durante años acepté este rol. Crees que es normal porque es tu familia. Te convences de que si trabajas un poco más duro, si logras un poco más de éxito, algún día te mirarán con el mismo brillo en los ojos con el que la miran a ella. Pero el éxito llegó, mi empresa despegó, y el único brillo que apareció en los ojos de mis padres fue el reflejo del signo de dólares. De repente, el hijo distante y egoísta se convirtió en alguien indispensable. Empezaron a llamarme, no para preguntar cómo estaba mi salud o cómo me iba en la vida, sino para pedir pequeños favores. Pagar la reparación del techo de su casa, cubrir los gastos médicos de su perro de raza y, por supuesto, solventar las interminables deudas de tarjetas de crédito que Isabela acumulaba comprando ropa de diseñador. Yo, en mi estúpida y desesperada necesidad de validación familiar, cedía. Les daba el dinero, creyendo que estaba comprando un asiento en la mesa familiar.
Lo que nos lleva de vuelta a esa noche de martes, hace 6 meses. Habían pasado casi 2 meses desde la última vez que hablé con ellos. Sorprendentemente, recibí una llamada de mi padre. Su tono era inusualmente jovial, empalagoso. Me dijo que querían celebrar que la familia estaba unida y que me invitaban a cenar al restaurante más exclusivo de la ciudad. Una reserva que, por cierto, toma meses conseguir. Fui un idiota al pensar que querían reconectar. Llegué al restaurante con 15 minutos de anticipación. 15 minutos después de la hora acordada, entraron. Mis padres flanqueaban a Isabela como si fuera la realeza entrando a la corte. Ella llevaba un abrigo que fácilmente costaba lo mismo que mi primer auto, y en su dedo anular brillaba una roca enorme. Se sentaron, ordenaron el vino más caro de la carta sin siquiera consultar el precio, y comenzaron la charada. Hablaron sobre el clima, sobre los vecinos, sobre el nuevo emprendimiento de Isabela, una marca de velas aromáticas que nunca vio la luz del día. Yo esperaba pacientemente, sabiendo que el golpe iba a llegar. Y vaya que llegó. Cuando el mesero retiró los platos principales, mi madre se aclaró la garganta, adoptó una postura solemne y sacó una gruesa carpeta de cuero de su bolso. La deslizó sobre el mantel de lino blanco directamente hacia mí. Como ya sabes, Mateo, comenzó mi madre con esa voz dulce pero afilada como un bisturí. Tu hermana finalmente ha encontrado al hombre de sus sueños. Alejandro es un chico maravilloso, de buena familia, y naturalmente queremos que la boda esté a la altura de las circunstancias. Abrí la carpeta. Era un desglose de presupuesto matrimonial, no era una lista de ideas, era un documento contable exhaustivo. Catering internacional, una banda traída directamente desde Europa, un vestido hecho a medida en Milán, alquiler de una hacienda histórica para 600 invitados y una luna de miel de 3 semanas en las Maldivas. Fui a la última página. La cifra final en negrita me robó el aliento. $250,000. Levanté la vista, genuinamente confundido. Felicidades, Isabela. Es un evento bastante ambicioso. ¿Y de dónde planean sacar este dinero? Pregunté, sintiendo un nudo frío formándose en mi estómago. Isabela soltó una risita infantil, jugando con su anillo. Ay, tontito. De ti, por supuesto. Bueno, de ti y de papá. Mi padre tomó la palabra, con su clásico tono de autoridad inquebrantable. Tu madre y yo hemos reestructurado nuestras finanzas. Podemos aportar unos $15,000 y pagar las flores. El resto, Mateo, será tu contribución. Sabemos muy bien cuánto ha estado facturando tu empresa este último trimestre. $85,000 como mínimo para cubrir los proveedores de emergencia, y te encargarás de las cuotas restantes durante el próximo año. Es una inversión en el honor de nuestra familia. Me quedé mirando la cifra. No era un préstamo, no era una solicitud de ayuda, era una orden directa. Están bromeando, ¿verdad? Dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía por dentro. No voy a darles casi $100,000 para una fiesta. Eso es absurdo. Yo también tengo una vida, una empresa que mantener, empleados que dependen de mí. Fue entonces cuando la máscara de familia feliz se hizo pedazos. La sonrisa de mi madre desapareció, revelando a la mujer fría y calculadora que siempre había sido. Fue en ese momento cuando soltó la frase con la que empezamos esta historia. El dinero no es tuyo, es de la familia. Si no transfieres los $85,000 para este viernes, estarás muerto para nosotros. Isabella, con los ojos llenos de lágrimas de cocodrilo, añadió su propio veneno. Eres un egoísta. Siempre has estado celoso de mí. Tienes millones en el banco y no puedes hacer este pequeño sacrificio por tu propia sangre. Me vas a arruinar el día más importante de mi vida. El silencio cayó sobre nuestra mesa. Podía sentir las miradas curiosas de los comensales cercanos. Mi familia estaba usando la táctica de siempre: arrinconarme, avergonzarme y amenazarme con el destierro absoluto para doblegar mi voluntad.
Esperaban que el miedo al rechazo, ese trauma infantil arraigado en mi pecho, me hiciera sacar la chequera allí mismo para calmar las aguas. Respiré hondo. El viejo Mateo, el niño asustado, habría colapsado. Pero mientras miraba los rostros indignados y arrogantes de las personas que supuestamente debían amarme, algo se rompió dentro de mí. Una cadena invisible se partió. No sentí miedo, sentí una claridad helada y absoluta. Cerré la carpeta de cuero lentamente y se la devolví a mi madre. «Viernes», dije manteniendo mi tono completamente neutro. «Necesito hasta el viernes para revisar la liquidez en mis cuentas. No puedo mover esa cantidad de dinero sin consultar con mi contador». La tensión se evaporó instantáneamente. La sonrisa victoriosa regresó al rostro de mi madre. Isabela chilló de alegría y trató de tomar mi mano, la cual aparté sutilmente. Ellos creyeron que habían ganado, creyeron que, una vez más, el perro obediente había acatado la orden. Pero lo que mi querida familia no sabía, lo que no tenían la más mínima idea, es que la semana anterior a esta cena yo había tenido una reunión muy interesante. Una reunión con el antiguo abogado de mi difunto abuelo paterno. Un abogado que me había entregado un documento confidencial revelando el oscuro secreto sobre cómo se financiaban realmente los lujos de Isabela y, más importante aún, quién era verdaderamente el dueño de ese dinero. No iba a transferirles un solo centavo. Iba a destruir su falso imperio de cristal y el viernes sería solo el comienzo. Salí de ese restaurante de lujo sintiendo que me asfixiaba. El aire frío de la noche golpeó mi rostro, pero no fue suficiente para calmar el fuego que ardía en mi pecho. Caminé hacia mi auto en silencio, con las manos temblando de una mezcla de rabia y una profunda, devastadora tristeza. Me senté en el asiento del conductor, agarré el volante de cuero con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos y me permití algo que no había hecho en años: llorar. No eran lágrimas de debilidad, eran lágrimas de duelo. En ese estacionamiento oscuro, bajo la luz parpadeante de una farola, finalmente enterré la esperanza irracional de que algún día mis padres me amarían por lo que yo era, y no por lo que podía financiarles. Había pasado mi vida entera intentando comprar el amor de mi familia con buenas calificaciones, con éxito profesional y finalmente con dinero. Pero para ellos, yo nunca sería su hijo, siempre sería su cuenta de ahorros de emergencia. Pero el verdadero golpe bajo, el momento que me llevó al fondo absoluto del pozo, no ocurrió en esa cena. Ocurrió apenas 48 horas después. Era jueves por la mañana. Estaba en la sala de servidores de mi empresa, exhausto tras haber trabajado 30 horas seguidas supervisando una migración de datos crítica para nuestro cliente más grande. Tenía los ojos inyectados en sangre, el cuerpo adolorido y la mente nublada. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Era una alerta automática de mi banco corporativo. Alerta de fraude preventivo. Cargo procesado por 25.400 USD en Hacienda Los Rosales. El corazón se me detuvo. Ese era el lugar histórico que mi hermana había elegido para la recepción de su absurda boda. Rápidamente revisé la cuenta. El cargo se había hecho a una tarjeta de crédito de emergencia que le había dado a mi madre hace 5 años, cuando mi padre tuvo un leve problema cardíaco. Le dije explícitamente que esa tarjeta era solo para gastos médicos de vida o muerte. Nunca la había usado hasta ese jueves. Llamé a mi madre inmediatamente. Contestó al segundo tono, con un ruido de copas de champán tintineando de fondo. «Mateo, cariño», dijo con esa voz falsa y melodiosa que usaba cuando sabía que había hecho algo imperdonable. «Justo estábamos brindando por ti. Isabela y yo estamos en la hacienda». «¿Qué demonios hiciste?», exigí, mi voz rasposa por la falta de sueño y la furia. «Acabas de cargar más de $25,000 a mi tarjeta corporativa.
Esa cuenta está vinculada a la nómina de mis empleados. Ay, por favor, Mateo, no seas tan dramático, respondió ella, chasqueando la lengua con fastidio. Dijiste en la cena que nos ayudarías. El gerente de la hacienda nos dijo que si no dejábamos el depósito no reembolsable hoy mismo, perderíamos la fecha. Como prometiste darnos el dinero el viernes, simplemente nos adelantamos un día. Considéralo el primer pago de los 85,000 que nos debes. No hagas un escándalo por unos cuantos billetes, pareces un miserable. Colgó. Me dejó hablando solo. Me deslicé por la pared fría de la sala de servidores hasta sentarme en el suelo. Me sentía violado. Habían cruzado la última línea de decencia. Habían robado dinero de mi empresa, poniendo en riesgo el sustento de mi equipo, solo para asegurar un salón de fiestas. La humillación de saber que mi propia madre me veía como un objeto tan descartable que podía robarme sin el menor remordimiento me destrozó por dentro. Me sentí pequeño, impotente, como aquel niño de 18 años al que echaron a la calle con una maleta barata. Pero mientras estaba sentado allí, rodeado por el zumbido constante de los ventiladores de los servidores, mi mente regresó a la reunión que había tenido la semana anterior. El hilo suelto que estaba a punto de convertirse en la soga con la que mi familia se ahorcaría financieramente. 7 días antes de la infame cena, recibí una carta certificada. El remitente era Vargas y Asociados, un bufete de abogados de prestigio en el centro de la ciudad. El nombre del socio principal, el señor Héctor Vargas, me resultaba vagamente familiar. Fui a su oficina un martes por la tarde. El señor Vargas era un hombre mayor, de mirada afilada y postura impecable. Me hizo sentar frente a su pesado escritorio de caoba, me ofreció un café y deslizó una gruesa carpeta color manila hacia mí. Mateo, comenzó el abogado, cruzando las manos sobre la mesa, yo fui el representante legal de tu difunto abuelo paterno, don Arturo. Mi abuelo Arturo había sido el único miembro de mi familia que me mostró afecto real. Era un hombre estricto pero justo, que siempre me decía que yo tenía fuego en la mirada. Falleció hace 10 años. Mis padres me dijeron en aquel entonces que el abuelo había muerto ahogado en deudas y que ellos, en un acto de suprema generosidad, habían tenido que vaciar sus propios ahorros para evitar que el banco embargara la casa y para pagar su funeral. Yo lo creí. Durante una década creí que mi abuelo había muerto en la ruina. Tus padres mintieron, Mateo, dijo el señor Vargas, rompiendo mi línea de pensamiento. Sus palabras cayeron como piedras pesadas en la silenciosa oficina. Tu abuelo no murió con deudas. De hecho, antes de fallecer, liquidó varios activos comerciales de los que tus padres no tenían conocimiento, y con ese dinero creó un fondo, el Fideicomiso de Oportunidad Arturo. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Allí estaban los documentos legales, con sellos notariales y la inconfundible firma en cursiva de mi abuelo. El fideicomiso, continuó el abogado, su voz cargada de indignación profesional, fue fondeado con la cantidad exacta de 450,000 $. Y el único beneficiario nombrado en este documento eres tú. Tu abuelo quería asegurarse de que tuvieras capital para iniciar un negocio o pagar tus estudios universitarios. Me quedé sin aire, 450,000 $. Mientras yo comía arroz blanco y dormía en el suelo para pagar la universidad, mis padres tenían acceso a casi $500,000 que mi abuelo me había dejado a mí. Pero hay un problema, dijo el señor Vargas, señalando una página específica del documento. Como eras menor de edad cuando se redactó el borrador y tu abuelo falleció sorpresivamente antes de enmendarlo, tus padres fueron nombrados como fideicomisarios temporales, es decir, los administradores legales del dinero hasta que tú cumplieras 25 años. Su deber legal era entregarte los fondos intactos o invertirlos exclusivamente en tu beneficio. Sentí que el estómago se me revolvía. Ya sabía lo que venía. ¿Cuánto queda?
Pregunté en un susurro. El abogado suspiró, sacando un estado de cuenta bancario. Durante la última década, tus padres han realizado retiros sistemáticos bajo el concepto falso de manutención y gastos médicos del beneficiario. Pero logramos rastrear el flujo del dinero. Pude confirmar que $382.500 fueron desviados. Se usaron para comprar el BMW de tu hermana, financiar sus 3 retiros espirituales en Bali, pagar las deudas de sus tarjetas de crédito y cubrir la remodelación de la casa de tus padres. Te robaron, Mateo. Saquearon tu futuro para financiar la vida de lujos de Isabella. En la cuenta del fideicomiso apenas quedan $67.000. La ira que sentí en ese momento en la oficina del abogado era fría, oscura y absoluta. Me habían robado la herencia del único hombre que me amó para dársela a la hija que no hacía nada más que respirar e ir de compras. Pero el señor Vargas no había terminado. Una leve sonrisa, casi depredadora, apareció en su rostro. Sin embargo, tu abuelo era un hombre muy astuto, conocía la naturaleza avariciosa de tu madre. Por eso me pidió que incluyera la cláusula 14b. Leyó el documento en voz alta. Si los fideicomisarios, tus padres, incumplen su deber fiduciario y desvían los fondos para cualquier propósito no relacionado con el bienestar directo de Mateo, el beneficiario tendrá el derecho legal de congelar inmediatamente los fondos restantes. Además, el beneficiario estará autorizado para colocar un gravamen o embargo preventivo sobre todos los activos, propiedades y cuentas bancarias personales de los fideicomisarios, hasta recuperar el monto total sustraído más los intereses legales acumulados. En términos simples, Mateo, concluyó el señor Vargas, tienes a tus padres agarrados por el cuello legalmente. Podemos congelarles todas sus cuentas bancarias hoy mismo. Podemos embargar su casa. Están a tu absoluta merced. De vuelta al presente, sentado en el suelo de la sala de servidores tras el robo de los $25.000 para la boda, la memoria de la cláusula 14b resonó en mi cabeza como una sinfonía perfecta. Habían intentado hundirme de nuevo. Habían tomado dinero de mi empresa para forzar mi mano. La reacción normal habría sido cancelar la tarjeta corporativa, demandarlos por fraude con tarjeta de crédito y armar un escándalo familiar antes de la boda. Pero no, eso sería demasiado fácil. Eso les daría tiempo para cancelar el evento, inventar una mentira victimista y decirle a toda la familia extendida que yo era un monstruo que había arruinado el día especial de Isabella. Yo no quería solo mi dinero de vuelta, quería justicia. Quería que la máscara de la familia perfecta se cayera a pedazos frente a todos. Me levanté del suelo, sacudí el polvo de mis pantalones y llamé a mi abogado, el señor Vargas. Héctor, dije, mi voz ahora estable y calculadora, prepara las órdenes de embargo, ejecuta la cláusula 14b, pero no notifiques a los bancos todavía. Mantén la orden judicial lista y en secreto. Quiero que el congelamiento de todas sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito ocurra exactamente dentro de 3 semanas, el día del ensayo general de la boda. Luego, con una calma espeluznante, envié un mensaje de texto al grupo de la familia. Madre, padre, revisé mis finanzas. Me tomó por sorpresa lo de la tarjeta, pero entiendo la urgencia. No se preocupen por el resto del dinero. Transferiré los $85.000 que faltan a su cuenta la próxima semana. Por favor, asegúrense de firmar todos los contratos restantes con los proveedores a su nombre hoy mismo para asegurar los precios. Yo los respaldo financieramente. Celebremos a Isabella como se merece. La trampa estaba tendida. Mis padres, cegados por la avaricia y su sentido de superioridad, iban a firmar personalmente decenas de contratos legales, asumiendo una deuda de cientos de miles de dólares, creyendo que yo abriría mi billetera. No tenían idea de que caminaban ciegos hacia un abismo financiero y que yo mismo estaba cavando la fosa.
Las siguientes 3 semanas fueron una clase magistral de autocontrol, de sonrisas falsas y de tragar veneno sin hacer una sola mueca. Verás, cuando decides destruir a alguien que te ha arrebatado todo, no puedes permitirte el lujo de la impulsividad. La verdadera venganza es como una partida de ajedrez jugada en absoluto silencio. Mi falsa promesa de transferir los $85,000 funcionó como un hechizo sobre mis padres. Embriagados por la codicia y la falsa seguridad de tener mi billetera a su disposición, perdieron cualquier rastro de precaución. Monitoreé todo desde las sombras. Durante esos 21 días, mis padres y mi hermana firmaron febrilmente cada uno de los contratos con los proveedores de la boda. Firmaron por el catering de lujo. Firmaron por las 10,000 rosas blancas importadas de Ecuador. Firmaron por la banda de jazz y por el alquiler del equipo de iluminación. Absolutamente todo quedó a sus nombres, atados a sus firmas legales y a sus garantías personales. En total, acumularon una deuda legalmente vinculante de exactamente $224,600 y lo hicieron riendo, asumiendo que mi transferencia bancaria llegaría justo a tiempo para cubrir los cheques posfechados que habían comenzado a repartir. Llegó el viernes, el día del ensayo general de la boda y la infame cena de gala previa al gran evento. La cita era a las 7 de la noche en el salón principal de la Hacienda Los Rosales. Cuando estacioné mi auto y caminé hacia la entrada, el olor a dinero viejo y a flores cortadas me golpeó el rostro. El lugar estaba decorado con un nivel de ostentación que rozaba lo ridículo. Candelabros de cristal colgaban de los techos abovedados y las mesas estaban vestidas con sedas que costaban más que el salario mensual de cualquiera de mis empleados. Había 80 invitados selectos. La familia extendida, los amigos de la alta sociedad del prometido de mi hermana, Alejandro, y los socios de negocios de mi padre. Caminé hacia la terraza donde se servían los cócteles pre-cena. Llevaba puesto un traje oscuro, cortado a medida, y a mi lado caminaba mi acompañante para la noche, el señor Héctor Vargas, el abogado de mi abuelo. Le había pedido que asistiera fingiendo ser un socio inversor de mi empresa. Su presencia elegante, con su cabello plateado y su maletín de cuero italiano discretamente sujeto en su mano izquierda, irradiaba una autoridad silenciosa. Casi inmediatamente después de cruzar las puertas francesas, noté que algo andaba mal. No fueron los cuchicheos, sino las miradas. Mis tíos, mis primos y los viejos amigos de la familia me miraban no con alegría, sino con una mezcla de lástima condescendiente y desprecio. El misterio de esa hostilidad silenciosa se resolvió cuando mi tía Carmen, la hermana menor de mi madre y la reina del chisme familiar, me acorraló junto a la barra de bebidas. «Mateo, querido», dijo, dándome un abrazo tenso que olía a perfume barato y ginebra. «Me alegra tanto que tuvieras el valor de venir. De verdad admiro a tus padres. Después de todo lo que han hecho por ti, acoger tus fracasos con tanta gracia». Fruncí el ceño, el hielo de mi bebida tintineando contra el vaso. «¿A qué te refieres, Carmen?» Ella bajó la voz, adoptando un tono de falsa conspiración. «Oh, no tienes que fingir conmigo. Tu madre nos lo contó todo, pobre mujer. Nos dijo que tu empresa de ciberseguridad estaba al borde de la bancarrota por malas decisiones, que habías acumulado deudas de juego y que ellos tuvieron que vaciar sus propios ahorros de jubilación para rescatarte. Nos explicó que por eso no podías aportar ni un centavo para la boda de Isabela, y que ellos, como los padres devotos que son, están pagando estos $250,000 de su propio bolsillo para no arruinar la ilusión de la niña. Me quedé helado. Mi mente procesó la información a la velocidad de la luz. La campaña de difamación. No les bastaba con robarme. No les bastaba con extorsionarme. Para proteger su imagen ante la alta sociedad y justificar mi supuesta falta de apoyo, habían tejido una red de mentiras despreciables.
Me habían pintado como un ludópata, un fracasado que destruyó su propia empresa, mientras ellos se erigían como los mártires salvadores que se sacrificaban por la boda de su hija. Querían aislarme. Querían asegurarse de que nadie en esa sala me tomara en serio si alguna vez intentaba decir la verdad. Miré a través del salón. Allí estaba mi madre, envuelta en un vestido de diseñador, riendo con la madre de Alejandro, el prometido. Mi padre sostenía un cigarro cubano, gesticulando grandilocuentemente frente a un grupo de tíos asombrados. Isabela estaba en el centro de la pista, girando para mostrar su vestido de ensayo, empapándose de la atención como un vampiro bebiendo sangre fresca. Eran la imagen misma de la arrogancia intocable. Estaban celebrando una victoria construida sobre mis huesos. Fue en ese momento que el señor Vargas se acercó a mí. Había estado observando la dinámica del salón con sus ojos de halcón, sus décadas de experiencia legal destilando la falsedad del ambiente. «Es fascinante, ¿no es así, Mateo?», murmuró el viejo abogado, su voz áspera pero reconfortante sonando justo a mi lado. «La audacia del ladrón que se viste de seda y se autoproclama rey. He visto a criminales de cuello blanco con más integridad que las personas en esta habitación. Han estado diciendo que estoy en bancarrota, Héctor. ¿Qué me están rescatando?», dije, apretando la mandíbula tan fuerte que sentí un dolor agudo en las sienes. Vargas soltó una risa seca, desprovista de humor. «Tu abuelo Arturo me dijo una vez: a Elena y Roberto les gusta caminar sobre el agua, pero nunca se dan cuenta de que el lago está congelado. No te preocupes por sus mentiras, muchacho. Las mentiras son palabras. Nosotros traemos matemáticas. Y las matemáticas no sienten piedad». A las 8 en punto, los camareros nos indicaron que tomáramos asiento. Me asignaron la mesa número 7, lo más lejos posible de la mesa principal. Vargas se sentó a mi derecha. La cena de 5 tiempos comenzó. Comí en silencio, sintiendo el peso del reloj en mi muñeca. Cuando los postres, domos de chocolate adornados con hojas de oro comestible, fueron servidos, las luces del salón se atenuaron. El murmullo de las 80 personas se apagó cuando mi padre, con el rostro enrojecido por el vino caro y la soberbia, se puso de pie. Tomó un micrófono, caminó hacia el centro de la pista y golpeó su copa de champán con un tenedor de plata. «Cling, cling, cling». «Familia, amigos, consuegros», comenzó mi padre, su voz resonando por los parlantes con una falsa calidez. «¡Qué noche tan magnífica! Míranos a todos aquí, reunidos para celebrar el amor puro y verdadero de mi princesita, Isabela, y este gran hombre, Alejandro». Hubo aplausos comedidos. Mi padre sonrió, empapándose del ego. «La familia lo es todo», continuó poniendo una mano dramáticamente sobre su pecho. «Es sacrificio, es darlo todo por los que amas, sin importar el costo. Elena y yo hemos trabajado hasta el cansancio. Hemos construido un patrimonio con sudor y lágrimas para poder darle a nuestra hija la noche que merece. Porque nosotros nunca le damos la espalda a la familia, no importa los errores que otros cometan». Sus ojos se desviaron directamente hacia mi mesa. Una mirada cargada de superioridad y advertencia. Varios invitados giraron sus cabezas para mirarme con lástima. La narrativa estaba completa. Él era el héroe estoico. Yo era el hijo decepcionante que solo podía observar desde el rincón. «Así que, por favor», concluyó mi padre, levantando su copa hacia el techo, «levanten sus copas por Isabela y Alejandro, y por el honor, la lealtad y el sacrificio inquebrantable de esta familia. ¡Salud! ¡Salud!», repitió la sala al unísono. Mi padre tomó un trago largo de su champán, saboreando lo que él creía que era su triunfo absoluto. Había asegurado el dinero, o eso creía, había humillado al hijo rebelde y se había coronado frente a la élite local. En ese exacto segundo, mi teléfono vibró en mi bolsillo.
Era un mensaje automatizado, seguido de un texto directo del despacho del señor Vargas, cuyos asociados habían estado trabajando horas extras en el centro financiero de la ciudad. Leí las dos palabras en la pantalla. Órdenes ejecutadas. Miré a Vargas. Él asintió lentamente, deslizó los cierres metálicos de su maletín de cuero con un sonido seco y sacó una gruesa pila de documentos legales con sellos rojos del Tribunal de Justicia. El lago congelado sobre el que caminaban mis padres acababa de resquebrajarse por completo. Me puse de pie lentamente, arrastrando mi silla hacia atrás con un chirrido intencional que cortó el silencio posterior al brindis. Tomé mi propia copa, agarré una cuchara de postre y con una calma que me asustó incluso a mí mismo, comencé a golpear el cristal. ¡Cling! 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 Todas las miradas se clavaron en mí. La sonrisa de mi padre se transformó en una mueca de fastidio. Isabela rodó los ojos, preparándose para lo que seguramente pensaba que sería una disculpa pública y patética de mi parte. Hermoso discurso, papá, dije, mi voz proyectándose clara y fría en el enorme salón sin necesidad de micrófono. Hablaste de sacrificio, de honestidad, de pagar el precio por la familia, y ya que estamos en confianza compartiendo verdades, creo que es el momento perfecto para hablar de números exactos. Mi padre se tensó, aferrando el micrófono con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Su sonrisa de patriarca benevolente parpadeó, amenazando con desmoronarse. «Mateo», gruñó mi padre con el tono grave y amenazante que usaba para aterrorizarme cuando era niño. «Baja esa copa. Si vas a hacer una de tus escenas egoístas, te exijo que te retires. No vas a arruinar la noche de tu hermana por tus celos enfermizos». Yo sonreí. Una sonrisa fría, milimétrica, desprovista de cualquier calor humano. «No te preocupes, Roberto. No vine a hacer una escena. Vine a hacer una auditoría», respondí, mi voz cortando el aire espeso del salón. Hice una leve señal con la cabeza. A mi lado, el señor Héctor Vargas se puso de pie, abriendo su maletín de cuero italiano. Extrajo 3 carpetas gruesas, encuadernadas en rojo, y con la elegancia de un depredador experimentado, caminó hacia la mesa principal. Entregó la primera carpeta directamente a los padres de Alejandro, el prometido. La segunda, a mi tía Carmen, la principal difusora de los chismes de mi madre. La tercera, la dejó caer con un golpe sordo justo en el centro del plato de mi padre. «Para aquellos que no me conocen», anunció el señor Vargas, su voz proyectando la autoridad de 40 años en los tribunales. «Mi nombre es Héctor Vargas. Soy el albacea y representante legal del patrimonio de don Arturo, el difunto abuelo de Mateo. Y lo que tienen frente a ustedes, damas y caballeros, no son chismes de pasillo, son registros bancarios certificados». El silencio en la sala era absoluto. Ni siquiera se escuchaba el tintineo de los cubiertos. Todos miraban las carpetas rojas como si fueran bombas a punto de detonar. Me acerqué lentamente al centro de la pista, deteniéndome a unos metros de mi familia petrificada. «Aparentemente ha estado circulando una historia muy interesante esta noche», comencé, mirando directamente a los ojos de mi madre, que ahora parecían platos soperos. «La historia de que mi empresa está en quiebra, de que soy un adicto al juego y de que ustedes, mis abnegados padres, están pagando esta boda de $250,000 de sus ahorros para cubrir mi incompetencia». Mi tía Carmen abrió su carpeta roja, sus ojos escaneando rápidamente las páginas. Un jadeo ahogado escapó de sus labios. «La verdad, querida familia, es mucho más precisa y mucho más oscura», continué, elevando la voz para que resonara en cada rincón. Hace 10 años, mi abuelo Arturo me dejó un fideicomiso por la cantidad exacta de $450,000 dinero destinado a mi educación y mi futuro. Pero como yo era menor de edad, mis amados padres fueron nombrados fideicomisarios.
Su único trabajo legal era proteger ese dinero. Señalé a Isabela, que me miraba con una mezcla de furia y terror infantil. En lugar de eso, robaron sistemáticamente de mi herencia. De acuerdo con las auditorías forenses que tienen en sus manos, mis padres desviaron exactamente $382.500 a lo largo de una década. Usaron el dinero de un huérfano de abuelo para pagar el BMW de Isabela, sus viajes a Bali, sus deudas de tarjetas de crédito y las remodelaciones de su casa. Me robaron mi futuro para financiar su teatro de lujo y luego me echaron a la calle sin un centavo. Los murmullos estallaron en el salón. Los padres de Alejandro, personas de dinero viejo que aborrecían el escándalo y el fraude, leían los documentos con expresiones de absoluto asco. La madre de Alejandro apartó su silla de la de mi madre, como si de repente oliera a basura. ¡Es mentira!, chilló mi madre, levantándose de un salto con el rostro rojo de histeria. Es un documento falso. Tú siempre fuiste un mentiroso y un envidioso, Mateo. Alejandro, por favor, no escuches a este loco. Si es mentira, intervino el señor Vargas, ajustándose los lentes, entonces tendrán que explicárselo a un juez, porque la página 3 de esa carpeta es un reporte policial oficial. El salón volvió a enmudecer. Hace 3 semanas, al negarme a financiar esta farsa, dije, dando un paso más hacia ellos, mi madre cometió un fraude con tarjeta de crédito. Usó una tarjeta corporativa de mi empresa, atada a la nómina de mis empleados, y robó $25.401 para pagar el depósito no reembolsable de esta misma hacienda. Eso no es un conflicto familiar, mamá. Es un delito grave por el que podrías ir a prisión. Mi padre soltó una carcajada nerviosa, desesperada, tratando de recuperar el control. Basta de tonterías, Mateo. Tú nos dijiste que pagarías los $85.000 restantes. Nos enviaste un mensaje. Tenemos pruebas. Nos dijiste que firmáramos los contratos. La trampa se cerraba. Mi sonrisa se ensanchó. Sí, Roberto. Les dije que firmaran los contratos, y vaya que lo hicieron. Durante los últimos 21 días, ustedes tres firmaron documentos asumiendo garantías personales por un total de $224.600. Asumieron que yo pagaría, pero olvidaron un pequeño detalle legal sobre el fideicomiso de mi abuelo, la cláusula 14b. Miré a la audiencia. Estaban hipnotizados, presenciando la demolición en vivo de una fachada de 30 años. La cláusula 14b dicta que, en caso de robo fiduciario, el beneficiario tiene el derecho de congelar inmediatamente los activos de los ladrones. Así que lamento informarles que no habrá ninguna transferencia de $85.000 de mi parte. Y lo que es peor para ustedes, a las 7:45 de esta noche, un juez de distrito ejecutó la orden de embargo precautorio. Hice una pausa dramática, dejando que el peso de mis palabras cayera sobre ellos como un yunque. En este exacto segundo, todas sus cuentas bancarias están congeladas, sus tarjetas de crédito están bloqueadas, su línea de crédito hipotecario está suspendida, no tienen acceso a un solo centavo y están legalmente en el anzuelo por $224.609 de deudas de boda que firmaron bajo su propio nombre. Felicidades, familia, están oficialmente en bancarrota. ¡Estás faroleando!, gritó mi padre, con las venas del cuello marcadas, escupiendo saliva. No tienes ese poder, es un farol. Como si el universo mismo hubiera escrito el guión de esta noche, las pesadas puertas dobles del salón se abrieron. El gerente general de la Hacienda Los Rosales entró a paso apresurado, luciendo pálido y sudoroso. Caminó directamente hacia la mesa de mi padre, sosteniendo una terminal de cobro inalámbrica. «Señor», dijo el gerente, su voz temblando por la tensión en la sala, pero lo suficientemente alta para que la primera fila escuchara. «Disculpe la interrupción, pero intenté pasar la tarjeta que nos dejó en garantía para la barra libre de esta noche».
El sistema la rechazó. Aparece un código de retención judicial severo. Llamé al banco y me informaron que la cuenta ha sido embargada por orden federal. Necesito otra forma de pago para los $9,000 de esta cena, o tendré que pedirles a todos que se retiren y llamar a las autoridades. El sonido de la terminal rechazada fue el golpe de gracia. El rostro de mi padre perdió todo su color, pasando del rojo ira al blanco ceniza en cuestión de segundos. Se desplomó en su silla como si le hubieran cortado los hilos. Mi madre se tapó la boca con las manos, empezando a hiperventilar, suplicando en susurros a la madre de Alejandro, quien simplemente le dio la espalda. Isabela, dándose cuenta finalmente de que el pozo de dinero se había secado para siempre y de que estaba endeudada hasta el cuello, colapsó en el suelo en un charco de tul blanco. Comenzó a gritar y a patear el piso, llorando histéricamente con el maquillaje negro corriéndose por sus mejillas. Una rabieta infantil en el cuerpo de una mujer adulta que acababa de chocar contra el muro de la realidad. Alejandro, el prometido, no dijo una sola palabra. Se levantó, cerró la carpeta roja que le habían entregado sus padres, se quitó la servilleta de lino y la tiró sobre la mesa. «Nos vamos», anunció el padre de Alejandro a su familia, con un tono de desprecio glacial. «Esta boda se cancela definitivamente. No nos asociaremos con ladrones». Mientras los invitados de honor de la alta sociedad comenzaban a marchar hacia la salida, recogiendo sus abrigos en un silencio sepulcral, supe que mi obra había terminado. Me ajusté el saco del traje, miré por última vez a las 3 personas que me habían atormentado durante toda mi vida y sentí nada, ni tristeza ni ira, solo un vacío pacífico, una limpieza absoluta. «Que tengan una excelente noche», dije, dándoles la espalda y caminando hacia la salida, acompañado por el señor Vargas. El sonido de los sollozos de mi madre y los gritos de Isabela se desvanecieron detrás de mí en la cálida noche. El karma no tardó en cobrar su factura completa. En los meses siguientes, mis padres intentaron demandarme, pero los documentos de Vargas eran acorazados. El fraude con la tarjeta corporativa obligó a mi madre a declararse culpable de un delito menor para evitar la cárcel, dejándola con antecedentes penales. Sin acceso a fondos y asfixiados por la deuda de $224,600 que firmaron con los proveedores de la boda, fueron llevados a los tribunales por incumplimiento de contrato. El banco ejecutó la hipoteca de su hermosa casa, forzándolos a mudarse a un minúsculo apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad. Mi padre, cuya reputación en el círculo de negocios local quedó hecha polvo tras la cena, perdió a sus principales socios. ¿Y la niña de oro? Alejandro rompió el compromiso al día siguiente del ensayo y desapareció. Isabela, obligada a pagar su parte de las deudas que firmó y sin padres que la mantuvieran, tuvo que conseguir un trabajo real por primera vez en su vida. Escuché por mi tía Carmen que ahora trabaja turnos de 10 horas en una tienda de zapatos en un centro comercial, ganando el salario mínimo y vendiendo la poca ropa de diseñador que le queda para pagar el alquiler. Por mi parte, establecí un estricto contacto cero, no contact. Bloqueé sus números, sus correos y les prohibí legalmente acercarse a mí o a mis oficinas. Recuperé gran parte del dinero del fideicomiso tras la liquidación de sus bienes, pero honestamente, el dinero ya no importaba. Lo que gané fue mi libertad. Mi empresa de ciberseguridad prosperó como nunca. Compré mi primera casa, un refugio silencioso y lleno de paz. Aprendí que la familia no es la sangre que compartes. La verdadera familia son las personas que eliges, aquellas que celebran tus victorias y te sostienen en tus caídas sin pasarte una factura al final del día. Me tomó 32 años entender mi valor, pero la venganza, cuando es legal, justa y está respaldada por documentos irrefutables, es el mejor catalizador para la sanación. Si llegaste hasta aquí, quiero saber tu opinión.
¿Crees que fui demasiado lejos al humillarlos públicamente y dejarlos en la ruina? ¿O habrías hecho exactamente lo mismo si tu familia te hubiera robado la herencia y extorsionado? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. No olvides suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias. Y haz clic en el video que aparece en pantalla para otra historia de catarsis y venganza. Hasta la próxima.